Bueno, muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí, bueno, con gente muy interesante que tiene que ver con el mundo de cohetería, sobre todo, bueno, para estudiantes y quizás en un futuro en cosas pues mucho más grandes. Estamos con Laura, con Nacho y con Sergi, así que si os queréis presentar un poco, porfa. Yo soy Laura Train, soy parte del equipo de Star UC3M, el equipo de cohetería de la Universidad Carlos III de Madrid. Llevo en el equipo prácticamente 4 años y he estado en la directiva de la asociación en años anteriores y ahora estoy más centrada en la parte técnica. He estado también en las 2 ediciones que nos hemos presentado desde el equipo de Star a Euroc. Ajá. Vale, Nacho. Vale, yo soy Nacho, soy del equipo de Faraday, de la UPV de Valencia. Me encargo un poco de lo que sería la dirección técnica del proyecto. Llevo en el equipo desde el principio, es decir, alrededor de 2 años, un poquito más. Y al igual que Laura, también he estado en las 2 ediciones de Euro en las que nos hemos presentado. Ujú. Pues yo soy Sergio Escribano, soy ex miembro del equipo de cohetería de la UPC, del Space Program y también del STAR, junto con Laura. Fui el año pasado a la competición Euroc y actualmente soy presidente de SURTAM, que es una asociación nacional encargada de coordinar a todos los equipos de cohetería en España universitarios. Ujú. Vale, sí, para que la gente entienda un poco el contexto, esto son unos diferentes equipos universitarios en los que se meten. Si digo algo mal, porfa, me corregís, ¿eh? Pero por poner un poco de contexto, en el que se meten los estudiantes pues para desarrollar bueno, pues aptitudes con respecto a cohetería y tal. Hay una competición o varias, ahora hablamos de eso, en las que diferentes equipos de diferentes universidades pues se meten a competir y bueno, pues ellos son de diferentes equipos y han ido a la competición que se ha celebrado tanto este año como el año pasado y bueno, pues por eso vamos a hablar un poquito de qué cosas se les pide, cómo se meten en las competiciones, etcétera. ¿Todo bien, no? Más o menos. Vale, Perfecto. vale. Entonces, brevemente, si podéis contar cuánta gente sois en el equipo, porque sois de equipos diferentes, Laura y Nacho, ¿no? Entonces es interesante saber un poco la diferencia o las similitudes. Así que si podéis contar, Laura, por ejemplo, eso, cuánta gente sois, cuánto lleva el proyecto o algo así. Sí, pues nosotros en STAR somos alrededor de unas 40 personas inscritas en lo que es la asociación y empezamos con el proyecto como a finales de 2018, luego vino la pandemia y bueno, tuvimos nuestras subidas y nuestras bajadas, ¿no? Actualmente activos en el proyecto de trabajo diario y demás somos alrededor de unos 20-25 y nos organizamos en diferentes departamentos que tienen que ver con el desarrollo de los subsistemas, diferentes a nivel técnico y a nivel organizativo. Y básicamente ha sido así desde que empezamos y seguimos con la misma estructura organizativa. Ajá. Muy guay. Una pregunta, ¿sois todos ingenieros? En la gran mayoría, sí. Luego tenemos algunos miembros de marketing, Ujú. cosas un poco menos técnicas que nos ayudan sobre todo con redes sociales y comunicación y demás. Ajá. Muy guay. Vale, Nacho. Vale, pues nosotros, un poco también siguiendo con la línea que ha comentado Laura, también somos alrededor de 40. Ahora ha bajado un poquito el número porque ha habido unos cuantos que se han ido de Erasmus o a hacer el máster fuera, entonces hemos bajado un poquito, pero bueno, tenemos plazas abiertas, entonces todo el que esté viendo el vídeo y quiera unirse, en Instagram está ahí el formulario. Y nosotros empezamos un poco, digamos, el equipo empezó a gestarse en abril, mayo del 21, pero no fue hasta septiembre, digamos, después de verano, que ya empezamos a trabajar y a preparar ese primer prototipo de competición. Y bueno, igual que lo que ha comentado Laura, estamos organizados por departamentos, la mayoría de ellos departamentos técnicos y luego también pues departamentos, digamos, más administrativos, como gestión económica, logística y marketing y redes. Ujú. Vale, muy guay. Y sí, quería preguntaros un poco ahora sobre la competición. Si sabéis cuándo ha nacido la competición, no sé, un poco así, porque la verdad es que yo no la conocía. Así que para entrar en contexto también ahí. Vale, pues la competición se llama Euroc
y está organizada en Europa, ¿no? Los equipos que participan, como bien dice su nombre, son europeos y la primera edición se hizo en 2020, si no me equivoco, Nacho. Tú sabes que Sí, en 2020, ¿no? Vale. creo que Y sí. creo que la primera edición tuvo como muy poquitos equipos de participación, pues lo típico, primera vez, nadie sabe cómo se va a organizar y demás, y ya en 2021 creo que ya tuvieron 20 equipos participando, ya de manera mucho más seria y organizada y con categorías separadas y demás. Y en 2022 fue ya cuando aparecimos los equipos españoles por primera vez. Y esta ha sido pues nuestra segunda edición y en total en la competición creo que ha sido la cuarta, la tercera ya más definida. Ajá. La parte de la financiación del proyecto y tal es una cosa que siempre me parece muy interesante para equipos universitarios. ¿Eso lo tenéis que conseguir cada uno por vuestra cuenta? ¿Hay universidades que tienen más recursos por cualquier motivo? O sea, la universidad, por ejemplo, les da dinero, otras no. Eso es un poco injusto, justo. No tengo ni idea, por si podéis contar un poco. Vale, pues bueno, por ejemplo, nosotros una parte, digamos, importante de la financiación viene por parte de la universidad o de organismos públicos, por decirlo así, Ujú, por parte de universidad y luego por parte de institutos y facultades dentro de la propia universidad. Luego, lógicamente, también buscamos fuera en sponsors, en empresas privadas, ya sea en capital o también en especies, que normalmente las empresas son más propensas a ujú. patrocinarte en especies que no en capital. Y luego, algo que es muy curioso es ver los presupuestos que manejan equipos que tenías, por ejemplo, al lado en la competición, con los presupuestos que manejábamos nosotros, que si no éramos de los más, yo creo que los de Madrid, los de Star y nosotros éramos los más humildes que había ahí, porque había algunos que, los que teníamos nosotros al lado, un equipo suizo de PFL, nos dijeron que en, en un año podían llegar a tener un presupuesto de unos 300, 400 mil euros, Fua. eso es una pasada. Y algo que se diferencia mucho entre este tipo de equipos con nosotros, no sé, luego en el caso de Star City también será lo mismo, de esos 300, 400, un grueso muy, muy importante viene por parte de la universidad. Entonces nosotros sí que es verdad que también tenemos parte de financiación de la universidad, una buena parte, pero en lo que sería en porcentaje no se asimila ni de lejos Ujú, en equipos como por ejemplo Suiza o Alemania y demás. ujú. Supongo que es igual en la Carlos III, ¿no? Sí, tal cual lo que ha descrito Nacho, nosotros estamos en la misma situación. Tenemos parte de financiación de la universidad y todo lo que hemos conseguido de empresas, patrocinadores y demás, siempre materiales, pues licencias de software y demás. Nunca es muy complicado conseguir que te den dinero como líquido, como tal. Ujú, Supongo que también por cómo se organizan las empresas y cómo distribuyen su dinero, es mucho más fácil darte como un servicio o un material que dinero líquido como tal. claro. Vale, bueno, eso me parece muy interesante dejarlo claro que ahí estáis compitiendo contra gente que va con un doping que flipas por la financiación. Así que bueno, que la gente lo sepa. Vale, con respecto a a la competición como tal, ¿cuál es el proceso pues, para inscribirse y puede cualquier equipo, no sé, imagínate que mañana yo creo un equipo en una universidad, ¿me puedo meter en esa competición así fácil o no? Pues el proceso de admisión, inscripción y demás se hace de manera anual porque la competición se realiza una vez al año y normalmente empieza como a finales de año porque la competición sucede siempre en octubre del siguiente, entonces ese es un Ujú, poco como el plazo que hay y todo empieza como con una carta de motivación, de inscripción, lo típico, como si fuera una entrevista para un ujú, trabajo o para cualquier cosa. Y tienes que hacer una propuesta tanto técnica como contar un poco la historia de tu equipo, cuáles son vuestros objetivos, con cuánta gente contáis y demás. Y en base a eso eligen. Evidentemente tienen en cuenta muchos factores,
sobre todo la experiencia que tengas, pero también para los equipos nuevos, porque si no sería injusto que solo los equipos que tienen muchísimos años de experiencia participaran, pues tienen en cuenta la gente con la que cuentan, pues el crecimiento a futuro, también que haya representación de todos los países, que eso es importante, porque si no, como ha dicho Nacho, a nivel de presupuesto, solo elegirían a los países más de Europa del Norte que tienen más pues, financiación y demás. Pero sí, en principio, no sé cómo es la historia de Faraday en la competición, pero nosotros empezamos con una simple carta de motivación y con muchas ganas en general. Sí, lo que muy bien ha comentado Laura, lo de la carta de motivación, es parte de un cuestionario que se abre en torno a marzo de cada año, porque como ha dicho Laura, la competición es anual, entonces alrededor de marzo de cada año abren inscripción en la competición y hay un pequeño cuestionario, como bien ha dicho Laura, pues tienes que mandar tu carta de motivación y describir un poco el proyecto que vas a llevar a la competición y luego datos del equipo como número de miembros, año de fundación, número de lanzamientos exitosos y, y demás. Y algo que yo creo que tienen muy, muy en cuenta en la competición, porque eso no es un me apunto y compito, es decir, hay un proceso de selección. Si no me equivoco, este año se apuntaron 51 equipos y solo 25 pasamos ese primer filtro, digamos, para ir a competir. Y algo que yo creo que tienen muy en cuenta a la hora de elegir qué proyecto va y qué proyecto no, es que el proyecto tenga un sentido. Es decir, que no sea hago un cohete por hacer y ya está, sino es decir, que vean ellos que hay una tecnología que se quiere probar para posteriormente ser puesta en otro prototipo o se quiere hacer un avance en algún campo, es decir, que el proyecto tenga un sentido. Vale, me parece muy curioso. De hecho, Sergi, creo que aquí estaría bien que entraras tú para preguntarte un poco sobre la competición, porque creo que me dijiste que como que la había creado la agencia portuguesa y tal, un poco para que la gente también entienda el sentido que puede llegar a tener todo esto, ¿sabes? Sí, justo. Esta competición se creó, de hecho, poco después de la fundación de la Agencia Espacial Portuguesa y es una de las actividades que crearon así como para incentivar la actividad de la cohetería y la actividad espacial en Portugal. De hecho, en esta primera edición de 2020 hubo más parte de exhibición que de lanzamientos, porque como decía Laura, estaban al principio formándose y demás. Ahí ya hubo 2 equipos españoles que participaron en la parte de exhibición, no lanzaron, pero sí fueron a enseñar sus proyectos, que fueron el Biscay Team del País Vasco y Cosmic Research de la UPC de Cataluña. Y digamos que esto nació, había un canal de Slack al principio en el que se empezó a tener conversaciones sobre crear una competición europea, etcétera. Y el contexto es un poco invitar a competiciones internacionales grandes americanas como la Spaceport American Cup, que es un poco la gran referencia en el sector de la cohetería, pero que es muy difícil para un equipo europeo llegar a esa competición ya de entrada por todo el tema de restricción de movilidad, de poner un cohete en un avión y un motor y llevártelo ahí, aparte del precio, los presupuestos ahí se vuelven mucho más locos incluso que los que hay en algunos equipos aquí en Europa. Entonces, un poco tener un sitio aquí en Europa donde poder competir. Y hasta el año pasado, al menos, no sé si vosotros sabéis algo, chicos, estaba solo limitado a equipos europeos. No sé si ya han abierto la veda para equipos de fuera de Europa o siguen siendo solo europeos. Yo creo que sigan siendo solo europeos, pero hay veces que también vienen equipos de fuera de Europa como de visitantes a presentar como sus proyectos y demás, pero creo que no ha lanzado todavía un equipo fuera de Europa, si no me equivoco. Vale, guay. Y para saber un poco también como la magnitud de los proyectos o lo grandes que puedan ser, porque claro, a lo mejor hay gente que está escuchando esto y no tiene ni idea pues estamos hablando aquí de cohetes como de grandes, ¿no? Pues también un poco por empalmarlo con las diferentes categorías que hay, si podéis explicar un poco, pues eso, las categorías, los tamaños de los cohetes, la altitud que alcanzan, etcétera. Pues a ver, las categorías que hay en la competición se dividen tanto en la altura objetivo como en la planta propulsiva de los cohetes. La altura objetivo hay 2 categorías, que son 3 kilómetros y 9 kilómetros, y la planta propulsiva de los cohetes puede ser combustible sólido, híbrido o líquido. Entonces, la combinatoria de tanto la altura como la planta propulsiva crea las diferentes categorías, ¿no? Pues, por ejemplo, en nuestro caso y en el caso de Faraday, pues nos hemos presentado a altura 3 kilómetros con combustible sólido. La combinatoria, bueno, pues va creando las diferentes.
Entonces, para que os hagáis a la idea, los cohetes que nosotros hemos presentado, en nuestro caso, Lince, que ha sido el cohete que hemos presentado este año, era de 10 kilos de peso y unos 2,20 metros aproximadamente como de longitud, y el diámetro son 10 centímetros, ¿vale? Pero al mismo tiempo, en la competición, si no recuerdo mal, el cohete más grande que había, o al menos más pesado, era el cohete de un equipo alemán, que eran 95 kilos. Wow. Entonces, sí, hay, o sea, para la misma competición hay pues diferentes tamaños y diferentes categorías, ¿no? Que engloban todo lo que es la diversidad de la competición en sí. ¿Cuántas categorías son? Pues teniendo en cuenta las 2 alturas objetivo, que son 3 kilómetros y 9 kilómetros, y las 3 plantas propulsivas serían 6, ¿no? Ajá. Vale, y creo que esto lo hablamos, Sergi, tú y yo cuando hablé contigo, no sé, creo que fue hace un año o por ahí. Es como más fácil combustible sólido, ¿no? Luego tienes el híbrido y luego tienes el líquido, y es como eso, más fácil sólido y progresas hasta el más complicado de todos, que es el líquido, ¿no? Y además también puedes incluso fabricar tú el propio motor o comprarlo, ¿no? Sí, justo la competición te da como una especie de normas aparte si haces tú tu propio motor. Y digamos que la parte de si lo compras, lo más fácil es comprar uno de combustible sólido, digamos, porque ya está como mucho más claro el mercado de dónde puedes ir a comprarlos, etcétera. Mientras que en la parte híbrida y líquida lo normal es que sean los propios equipos los que desarrollen sus propios motores. Y normalmente ahí es donde entra un gran salto de diferencia en el tema del precio para poder tener tú realmente los medios para desarrollar un, un cohete de propulsión híbrida o líquida, ¿no? Porque necesitas todos los temas de las turbobombas, las presurizaciones, los bancos de ensayos, Ya. etcétera. Sí, eso se te va el dinero que flipas, vamos. Entonces quería preguntaros ahora, llegado a este punto más o menos, ¿cuánto podéis llegar a tardar en hacer un cohete? O sea, ¿es un proyecto de un año o más? Y si podéis hablar también de dinero, de más o menos, o sea, obviamente, por simplemente tener una cifra a vosotros, vuestro proyecto, ¿cuánto más o menos os ha podido costar? Depende mucho de, digamos, lo que quieras presentar a la competición. Nosotros, en este caso, Genesis, que fue el cohete que presentamos a la Euro, que en especificaciones es muy, muy similar al Lince, también son 10 kilos en despegue y 9,5 centímetros de diámetro. Hemos tardado entre lo que sería el diseño y fabricación unos 7-8 meses, más o menos. Y de presupuesto, lo que sería, digamos, el coste del cohete sería unos 3.000 euros, más o menos, teniendo en cuenta toda la planta propulsiva, luego también la electrónica a bordo que te obliga a la competición a llevar, porque, digamos, la competición también te obliga a llevar electrónica a bordo, digamos, tuya, por si la que llevas tú, digamos, tiene algún fallo o no proporciona datos fiables y demás. Entonces, eso, han sido unos 3.000 euros de coste de prototipo y el desarrollo unos 7-8 meses. Luego, cuando ya te vas a, como ha dicho Sergi, motores híbridos y líquidos, todo empieza a aumentar tanto en coste como en tiempos. Y luego, por poner simplemente un ejemplo, el equipo que ha comentado Laura antes, los alemanes, los de Bar, solo su cámara de combustión y tobera creo que eran alrededor de unos 40.000 euros. Es decir, claro, hay un salto en presupuesto interesante. Una tobera impresa en Inconel en 3D. Entonces, claro, ahí esos tipos de motores son muy, muy, muy atractivos, aunque llevan una gran complejidad técnica, lógicamente, y también llevan una gran complejidad a nivel de presupuesto, que no todos los equipos se pueden permitir empezar un proyecto de un motor híbrido o líquido. Es Claro. decir, ves que estos tipos de plantas propulsivas son de equipos, pues eso, lo he dicho, alemanes, noruegos, suizos, son equipos muy, muy específicos. Sí, en el caso de Star, el presupuesto que tuvimos para nuestro cohete lo calculamos alrededor de unos 4.000 euros, o sea, el mismo orden de magnitud que el equipo de Faraday. Y en cuestión de tiempo, sí, el tiempo es el que tenemos. A partir de marzo es cuando te dicen que te aceptan en la competición. Nosotros, en nuestro caso, como siempre vamos justísimos de tiempo, empezamos a diseñar antes para ir ganando ese tiempo adicional. Y bueno, también es importante destacar que no solo son esos meses, sino que también es como todo el trabajo que llevamos anterior, desde que se han fundado nuestras asociaciones, que hemos ido como adquiriendo ese conocimiento de know-how, de saber sentarnos y decir por dónde empezamos, ¿no? Claro. También es importante. Sí, también decir que al final sois todos estudiantes
y que no estáis dedicando full time a eso, que al final tenéis que aprobar las asignaturas, ¿no? Entonces, claro, que es mucho trabajo y mucho sacrificio. Yo lo sé porque yo cuando estuve estudiando en la UPV tenía gente muy cercana a mí que trabajaba que estaba metido en el Hyperloop y bueno, eso era una barbaridad. Y supongo que esto será igual, que tenían que presentar no sé qué cosa y teníamos examen y al final pues decía, ¿qué hago? ¿Sabes? Y pues era pues eso, un dilema, trabajo por la mañana con esto, por la tarde con lo otro, es un jaleo, pero bueno, supongo bueno, que está guapo y que mola, pero que también es importante que se sepa. Con respecto a los requisitos que has dicho, Nacho, de que la electrónica, que te obligan a meter también una suya y tal, ¿qué tipo de cosas son importantes para ellos, ¿sabes? En plan, a nivel, yo qué sé, pues que se pueda medir bien, yo que me lo invento, porque no tengo ni idea, la velocidad o que la altitud o cosas así. Digamos, dentro de lo que sería ya la competición hay categorías no, cuatro puntuaciones distintas en las que luego se suman todos los puntos y se tiene la puntuación overall, digamos, Ujú. que sería el respecto al technical report que mandas, porque a principios de septiembre cada equipo tiene que entregar un report de su proyecto, limitado a 50 páginas obligatorias, luego ya en anexos todo lo que te quieras extender. Te obligan a eso, a hacer un reporte. Luego también te valoran bastante lo que sería el desarrollo técnico de tu vehículo. Luego hay otra categoría que sería, le llaman el team effort, es decir, espíritu de equipo, no sé cómo llamarlo, pues cómo te lleves con otros equipos, cómo ha sido tu comunicación con la competición, si ha sido un equipo fácil de tratar o no, es decir, si la competición tiene que ir detrás de ti porque faltan papeles a entregar o lo que sea. Y luego ya la última sería la de vuelo, que en esta lo que más se valora es, como ha dicho Laura, hay alturas objetivo, es decir, lo que más se valora es quedarte lo más cerca posible de esa altura. Y aparte de eso también se valora muchísimo cómo recuperas tu cohete, es decir, hay unos eventos de recuperación obligatorios. Primero tienes que abrir un paracaídas de frenado en lo que sería apogeo, el punto más alto de la trayectoria, y luego a partir de 450 metros sobre el suelo puedes abrir lo que sería el paracaídas grande para tener un aterrizaje, digamos, suave y controlado. Entonces se valora mucho esos timings de apertura de paracaídas y también el estado del vehículo a llegada al suelo. En lo que sería tema de adquisición de datos y demás, eso se valora más en la parte de technical report o de desarrollo técnico, en lo que ellos valoran, digamos, la complejidad de desarrollo de tu vehículo, pero eso, como te obligan al fin y al cabo a llevar una electrónica, mm, digamos, obligatoria que han elegido ellos, lo que son datos al final de altura, velocidad y demás, de los que se fían ellos con de la electrónica suya. Quería simplemente destacar que a mí, por lo menos, me llamó mucho la atención la primera vez que estuvimos ahí, que lo que más se centran siempre es como en el tema de la recuperación. Para ellos es súper importante que recuperes el cohete. Y dan muchísima puntuación al hecho de que una vez recuperado el cohete no tenga daños estructurales, esté como en perfecto estado para volverse a volar. Eso da muchísimos puntos. Y sobre todo en la parte como mecánica de la separación. Son muy detallistas en cómo es esa separación física, qué es lo que sucede, demás. Se fijan, en mi opinión, más en esa parte mecánica que en la parte lógica de despliegue de paracaídas, ¿no? De qué variables de estado de tu aviónica utilizas para despegar. Son mucho más como concretos en eso. ¿Y quiénes son los jueces ahí? ¿Son profesores? Pues son gente de la Agencia Espacial Portuguesa, Ajá. que algunos también son parte de la Agencia Espacial Europea, hay gente, bueno, son parte de la Agencia Espacial Portuguesa, pero son gente también de toda Europa, o sea, recuerdo que hay alemanes, holandeses, la verdad que está muy bien, o sea, no solo a nivel ir a la competición, sino que también el aprendizaje que te llevas como estudiante de una experiencia así es enorme. Se nota muchísimo, sobre todo nosotros, porque ya estamos como en los últimos años de nuestro desarrollo universitario, pero los chicos de primero o segundo de carrera se van de ahí como flipando, ¿no? De, Dios mío, qué chula esa ingeniería. Ya.
tengo por aquí una pregunta interesante apuntada, y es que como habéis podido ir el año pasado y me gustaría preguntaros qué es lo que habéis podido aprender de cada año, más o menos, porque supongo que, vamos, eso es ir ahí y recibir feedback por todos lados, así que, pues eso, si podéis contar un poquito. Ay, perdón, que me había silenciado otra vez. Sí, como dices, Sergio, es ir ahí y recibir feedback de por todos lados, ya no solo de los jueces, porque antes de poder, digamos, agendar una ventana de lanzamiento, tienes que pasar un Flight Readiness Review, venía a ser una checklist de 200 y más puntos en los que los jueces evalúan desde la ojiva hasta el culo de tu cohete el diseño, sobre todo para asegurar que sea seguro el vuelo y que vaya lo mejor posible. Entonces, en ese aspecto, te vas a casa con una cesta enorme de cosas que mejorar y revisar. Y luego también, en cuanto, por ejemplo, a lo que he comentado antes de Team Effort y demás, pues se nota muchísimo el haber competido ya con el no haber ido antes. Hablo por nosotros, no sé si Star también la ha pasado, pero el primer año era un poco, ibas como pollo sin cabeza, porque hay dos sitios, está el paddock, que es donde se exponen los cohetes, donde se pasan todas estas reviews y demás, y luego está el sitio de lanzamiento. Entonces, claro, la primera vez que vas ahí dices, hostia, ¿dónde voy? Voy al paddock, voy al sitio de lanzamiento, ¿qué hago? ¿Con quién hablo? ¿Con quién me comunico? Entonces ya esta segunda vez que vas a la competición, todo eso ya lo llevas mucho más por mano y luego también, pues quieras que no, de la parte técnica, digamos, del cohete, como he dicho, te ibas una cesta enorme de cosas que cambiar y nosotros, pues afortunadamente, respecto a esta segunda edición, hemos podido mejorar eso y mejorar un poquito el resultado obtenido del año pasado. Ujú. Completamente. A lo que ha dicho Nacho, añadiría simplemente que la logística del lanzamiento, por muy como directa y sencilla que parezca, una vez estás ahí, es un caos, o sea, porque tienes un equipo que está como en la estación de tierra, que es los que se llaman Mission Control, luego tienes un equipo que está montando el cohete, la parte como de los pirotécnicos y demás, que está con con el personal de la competición pasando la Launch Readiness Review, que es como una revisión que se hace en el mismo día del lanzamiento que te autorizan directamente a lanzar, y luego tienes otro equipo que va a llevar el rail, o sea, que va a llevar el cohete al rail de lanzamiento. Y desde donde está la estación de tierra, donde está el rail de lanzamiento, hay como unos 700, 800 metros. Entonces, todo tiene que ser muy coordinado, hay que organizarse mucho antes para ver cuáles son, como específicamente, los comandos que Mission Control tiene que autorizar al equipo de lanzamiento. Una vez estás ahí, cuál tiene que ser la secuencia de encender la electrónica, subir el cohete al rail y demás. Ujú. Y sobre todo es muy importante ir como con una lista de cosas que no se te pueden olvidar, ¿no? Porque una vez estás ahí, entre la adrenalina, los nervios, que vas siempre con el tiempo justo, como se te olvida una cosa, pues la puedes liar mucho. Ujú. Y eso, vamos, nosotros por lo menos desde Star notamos muchísimo la diferencia del primer año que vas al segundo año que vas, porque el segundo año que vas ya sabes lo que tienes que hacer. Claro. Y más o menos por saber cómo han ido los lanzamientos, o sea, ¿han ido muy mal, muy bien? O por saber. Pues me parece que nos presentamos 19 equipos, fuimos los que fuimos a la competición y prácticamente todos intentamos por lo menos lanzar, creo que solo hubo uno o dos equipos que directamente no lanzaron porque tuvieron fallos, bueno, como complejidades técnicas que decidieron como que no podían solucionarlas. Ujú. Yo creo que equipos que fuimos capaces de lanzar el cohete y recuperarlo fuimos aproximadamente como 8 o 9, algo así. No sé Ajá. si Nacho tiene un número como más concreto, pero más o menos ese es el ratio de éxito de la competición. Ujú. Y los que no lo recuperan, no lo recuperan porque no se les abre paracaídas. Bueno, supongo que será por eso, claro. No se les abre el paracaídas, se descontrola. Sí, típicamente lo que se llama como trayectoria balística, ¿no? Que simplemente tú lanzas el cohete, no consigues abrir los paracaídas, bien por fallo a nivel electrónica o a nivel mecánico de que no se separa,
el cohete cae balístico y se hace 1000 pedazos. Luego también hay otros equipos, sobre todo los que tienen motores propios, por la gran complejidad que supone tener tu propio motor, a veces pues fallan también en lo que es el encendido de motor, yo qué sé, la combustión y tal es mucho peor de lo que ellos pensaban. Y suceden fallos catastróficos. También puede ser que te explote el motor o que el cohete se vuelva inestable porque estructuralmente las aletas no sobreviven, de todo. La verdad que la competición está muy bien para ver todas las cosas que pueden fallar en un cohete. Claro, ya ves. Y el vuestro en concreto, ¿algún año se os ha reventado? ¿Por completo, rollo de catástrofe o no? ¿Sí? Sí, el nuestro, perdón, Laura. El nuestro, el año pasado, cayó, digamos, como ha dicho Laura, de balístico. Al final fue un fallo electrónico, intentamos abrir paracaídas antes de hora y no pudo salir y eso, cae al suelo a plomo y se te revienta en 1000 pedazos. Eso es un poco triste de ver. Aunque este año tanto Star como nosotros hemos tenido una recuperación exitosa. Estamos dentro de esos 8 o 9 equipos que hemos conseguido recuperar. Y esa es una de las cosas que al final también está en esa cesta de cosas que te llevas para mejorar, que al final se nota mucho lo que he dicho antes, el haber competido o no antes se nota muchísimo, porque aparte también lo que ha dicho Laura, las operaciones ahí, cuando tienes a un juez diciéndote, oye, la ventana cierra en 20 minutos, date prisa que no llegas, si no tienes esa lista de checklist y demás, puede ser un caos. Y muchos fallos después en vuelo, digamos, vienen ocasionados por esta presión que tienes el día del lanzamiento. Que cuando estás tú probando en casa, dices, hostia, en 2 horas lo tengo montado y va todo perfecto. Trasladado al campo de lanzamiento son 6 y con algún que otro tropiezo. Ujú. En nuestro caso, el año pasado, la primera vez que participamos, también tuvimos un fallo catastrófico. Básicamente nos explotó el motor en el ascenso y el cohete se separó completamente el motor de lo que es la estructura como tal. Pudimos recuperar la estructura porque cayó, a pesar de caer a plomo desde bastante altura, los factores de seguridad que teníamos eran enormes y recuperamos el cohete, obviamente con daños estructurales masivos, pero no se hizo en 1000 pedazos. Ujú. Y eso, y la verdad que este año poder haber recuperado el cohete y demás ha sido como una pasada de Claro. subida de nivel. ¿Dónde ha sido la competición? Es en Portugal, es en un... bueno, el paddock, como decía Nacho, que es el sitio como principal donde se organiza toda la competición y los cohetes son expuestos, es en Constancia, que es una ciudad pequeñita, como a más o menos 45 minutos, 1 hora de la frontera, más o menos a latitud como Extremadura. Ujú. Y el campo de lanzamiento está muy cerca de ahí, como unos 15 minutillos en coche. Ujú. Ya ves. Y siempre, o sea, supongo que siempre será en Portugal porque son como los organizadores, ¿no? Ujú. Eso es. Vale, vale. Quería preguntaros, ¿vosotros veis probabilidades de, no sé si decir ganar, pero rollo ir progresando para cada año, pues conseguir mayor presupuesto para cambiar de categoría a motor híbrido, tal, no sé qué? ¿Eso lo veis viable? Siempre es muy tentativo y atractivo empezar con esos tipos de plantas propulsivas. Sí que es verdad que tanto Star como nosotros, respecto al año pasado a este año, ha habido un salto importante en clasificación. Nosotros hemos tenido la suerte este año de ganar uno de los 4 premios que hay de las 4 categorías. Nos hemos llevado el premio de vuelo a casa. Ahora queda una posición muy, muy buena en el ranking overall. Entonces, al final, todo esto también te da un renombre de cara a poder aumentar esos presupuestos, de cara a decir, oye, con lo que tengo hecho esto, si al final consigo un poco más, podré hacer más. Entonces, pues ahora viene, al menos nosotros, viene una parte de búsqueda de sponsors importante para poder planear bien, hacer un buen planning de este año que viene, porque, como he dicho antes, al final haces lo que puedes con lo que tienes y tienes que tener muy claro todos los recursos que tienes para poder afrontar bien luego un buen
un buen planning de desarrollo de motor, desarrollo de vehículo, de todo lo que quieras hacer en el equipo, vamos. Ujú. Sí, completamente. Nosotros estamos un poco igual, un poco emocionados todavía con lo que pasó la semana pasada, ¿no? Intentando aclarar nuestra cabeza de cómo queremos que la asociación progrese en el próximo año, en los próximos años. Y bueno, estamos también planteando la competición del año que viene, en qué categoría nos gustaría participar. Evidentemente, hacer nuestro propio motor en un año no va a ser posible, Ujú. pero estamos como discutiendo internamente si nuestro objetivo sería ir a más altura o nos gustaría más como hacer una serie de sistemas más complejos en la misma categoría, pues poder apuntar a tener control de altura o al final hacer una electrónica como mucho más profesional, más tener una estación de tierra mucho más compleja, ¿no? Que yo creo que también es parte de la competición, el innovar a nivel tecnológico. Ujú. Y vosotros supongo que antes de ir a las competiciones podréis hacer algún lanzamiento, ¿no? Eso, claro, eso te va a decir, eso tiene que estar un poco complicado el tema de que te lo permitan, ¿no? Porque si vais a meter a 9 kilómetros o lo que sea, pero 9 kilómetros es una locura, es a la altura a la que vuelan los aviones comerciales. Entonces ahí necesitaréis un montón de aprobaciones, vaya. Sí, eso es. Nosotros en nuestro caso, la verdad que en estos 2 últimos años que hemos participado en la competición, hemos estado muy centrados en lo que es la competición, por lo que comentábamos antes, ¿no? Pues al final somos 20, 25 personas activas en el proyecto. Nos encantaría como poder lanzar 2, 3 cohetes al año, pero la verdad es que no es posible, no solo a nivel tiempo, sino también a nivel financiación. Ujú. Pero sí que es cierto que en el pasado, antes de participar en la competición, cuando hemos lanzado el cohete que teníamos de iniciación, lo hemos lanzado aquí en España con Tripoli, que es como la asociación que se dedica a permitir cohetes amateur a baja cota siempre. Y lo estuvimos lanzando en Alcolea de Cinca, que está en la provincia de Huesca, y tienen ahí como un campo bastante grande donde puedes lanzar y eso, pues probar tus propios sistemas, pero siempre a mucha menos cota, como has dicho tú, por Ujú. tema de permisos, que es lo Claro. complejo. Sí, a nivel permisos es un caos, es decir, la normativa tampoco está muy clara. Si no recuerdo mal, los cohetes ahora mismo estamos considerados drones, algo que dices, bueno, creo que no se parece demasiado, pero ahí estamos. Entonces, sí, lo que ha dicho Laura, las posibilidades que tenemos para lanzar aquí en España es Trípoli, aunque pues eso, siempre a baja altura. Entonces, si quieres, al final quieres probar un sistema que va a viajar tanto a 3 como a 9 kilómetros, se queda un poco corto en el sentido de decir, no lo estoy probando en las condiciones reales de vuelo que va a volar. Entonces, hacer lanzamientos aquí en España está un poco complicado. Ya. Bien, en ese sentido, comentar que desde Surtam estamos intentando promover más facilidades para los equipos para poder lanzar desde distintos puntos de España. Hay distintas opciones, se pueden pedir NOTAMs para hacer lanzamientos propios, pasa que te limitan mucho también en altura. El problema de la Euro que es que va a cotas muy altas, ¿no? De 3 y 9 kilómetros. Ellos ahí lanzan, como es algo al final organizado desde la Agencia Espacial Portuguesa, tienen ayuda también del ejército portugués para hacer los lanzamientos. Tiene espacio aéreo muy controlado para esa competición. Digamos que es mucho más fácil para ellos que para un equipo, evidentemente, pedir ese margen. Pero hay experiencias lanzando con NOTAMs, hay experiencias también lanzando desde donde ha lanzado ahora PLD. Hay equipos universitarios, Cosmic ha lanzado desde ahí, en, en Huesca y Huelva. en Huelva que diga, y eso. Entonces, bueno, es un poco intentar buscar también crear alguna especie de evento en el que puedan lanzar todos los equipos españoles para que les sirva de práctica para antes de la Euro, para poder practicar todo eso que comentan que aprendes de un año a otro. Ajá. Creo que Sergi no lo has contado. ¿Qué es Surtam? Porque creo que lo hablamos hace un año, pero ahora para que la gente lo sepa también. Sí, siempre es un, un buen momento para recordarlo. Es una asociación cultural creada a nivel estatal a raíz de ver un poco eso, ¿no? Que iban surgiendo cada vez más equipos españoles y entre ellos no se conocían, no tenían experiencias compartidas, y un poco con el ánimo de poder crear un evento, una feria, donde puedan ir todos, exponer sus cohetes, que vayan empresas del sector espacial en España y poder que ellos cuenten también sus experiencias dentro de la cohetería, porque aquí en España hay empresas
que fabrican cohetes como PLD, como Pangea, como V2Space, etcétera, pero también hay empresas que hacen electrónica que va en cohetes. Está Airbus, que por supuesto hace todo el tema de estructuras de Ariane, etcétera. Digamos que hay mucha actividad profesional de cohetería en España, intentar reunirla toda también en esta feria. Hicimos una primera edición el año pasado en la Universidad de Zaragoza y la intención es hacerla el año que viene a primavera en la ciudad de Barcelona, en 2024, en marzo de 2024. Y sobre todo también por el tema de también contarles esta experiencia de la UROC, etcétera, que es un buen reflejo en el que basarse, de ver todo lo que puede reunir este sector. Lo que quería preguntaros es, en cuanto a lo que ha dicho Sergi de que no tenían los equipos interacción entre ellos y tal, ¿hay competitividad entre ellos o hay buen rollo? O sea, yo os veo aquí a dos personas de diferentes equipos y hay muy buen rollo, pero es así, ¿no? Digo yo. Sí, Ahora, después, en cuanto nos vayamos, ya Nacho y yo dejamos de ser amigos. Sí, yo creo que hay muy buen rollo en general. Al final, todos tenemos como un hobby común, no muy común, ¿no? Que no, o sea, que no nos beneficia a nadie tener competitividad. Bueno, tenemos competitividad, pero yo creo que es sana, ¿no? Ujú. Y al final, por lo menos a nosotros a nivel de España, yo creo que el equipo de Star y el equipo de Faraday estamos como muy compenetrados por el hecho de que nos vaya bien en estas competiciones, nos da mucho más bombo y más como posibilidades de atraer a gente, de atraer patrocinadores, de que la cohetería en España pues tenga un lugar más importante. Claro. sí, totalmente lo que ha hecho Laura. Al final, nosotros también cuando vimos el resultado de Star fue como, joder, qué ilusión bueno, lo primero, qué ilusión que vayan a la Euro y después, joder, qué ilusión verlos ahí en un cuarto puesto europeo que se dice rápido, es decir, o sea, un cuarto puesto contra equipos de 200, 300, 400 mil euros de presupuesto tiene mucho mérito. Y luego, dentro de lo que sería territorio nacional, pues gracias a Sergi y a todo el equipo de Surtan, pues en esa primera edición se creó, yo creo que un buen rollo excepcional. Lo que dice Laura, hay competitividad, pero siempre es una competitividad sana, que al final lo que hace es que cada equipo vaya sacando lo mejor que tiene y al final esto lo que promueve es tanto el avance de los equipos como al final también el avance, digamos, de toda la gente que hay en ese grupo. Al final toda esta gente pues acabará o en GMV o acabará en Airbus o acabará en PLD y al final todo esto pues entiendo que también desde Sultan lo que se intenta es dar ese empujoncito en lo que se pueda a toda la industria espacial española que, joder, pues ahí estamos ahora con el Miura 1, pues esa bocanada de aire fresco es Ujú. impresionante. Ujú. Qué guay. Sí, sí, está. Vamos, yo me acuerdo cuando empecé en la carrera yo, creo que no había, bueno, habría alguno, equipo de cohetes y tal, pero no era algo que se conociera mucho. Yo empecé por 2016 la carrera y ya cuando terminé el máster ya fue cuando vi que había más universidades que sí que estaban ya metidas en tema de equipos de cohetería. Había muchos de Fórmula, el típico Fórmula Student, ¿sabes? Pero de cohetes no había. De hecho, creo que en mi universidad intentaron hacer uno, pero es que era muy complejo y no creo que no salió. Vosotros lo sabréis mejor que yo, vaya, lo complejo que es organizar todo eso. Y además, como has dicho tú antes, Nacho, para aceptar a gente que participa en el equipo es como que tienen que pasar, no sé si entrevistas o algo, o sea, es una cosa que más o menos es medio seria, ¿no? Sí, depende un poco del departamento y después también, o sea, hablo por nosotros, no sé otros equipos cómo lo harán, pero sí, lo que intentamos, más que tengan conocimientos previos, digamos, sobre cohetería, que es algo que, a no ser que te apasione mucho, mucho, pues en la carrera no ves, Ujú. lo que buscamos es que estén motivados. Al final la motivación es muy importante porque hay jornadas largas de trabajo en el taller y al final si no estás motivado, lo que acaba pasando es que pues esto te desencantas y demás. Entonces, al menos nosotros lo que buscamos es gente súper motivada, con ganas de trabajar, con ganas de aprender, porque parece que no, pero al final se aprende muchísimo en un equipo de estos, y ya no solo a nivel técnico, sino también, digamos, en esas soft skills tan valoradas en el mercado laboral, trabajo en equipo, capacidad de liderazgo, de innovación, de proactividad. Entonces, al final
formar parte de un equipo de estos, ya sea de cohetería, como ya sea de Fórmula Student que has comentado, de Hyperloop que también habías comentado antes, a nivel técnico es muy bueno porque salís con un currículum distinto a los otros 400 currículums que salen de la universidad cada año, pero también a nivel eso, soft skills también es muy beneficioso. Sí, completamente. Nosotros en el equipo, lo que ha dicho Nacho, buscamos a gente como muy motivada y sobre todo siempre pensamos en la continuidad que va a tener el equipo, ¿no? Porque al final los que empezamos el equipo ahora ya estamos como terminando la universidad y demás, y sería una pena que todos estos años de trabajo y la filosofía como que hemos instaurado en la universidad se pierdan por el hecho de que nosotros nos vayamos de la universidad, ¿no? Claro. Entonces siempre tenemos ese pensamiento de coger a gente, sobre todo jovencita, que les apasione el proyecto y quieran continuarlo. Es súper interesante, vamos. A mí me mola mucho que las universidades tengan eso porque, vamos, yo sé que en la carrera al final aprendes cosas muy teóricas, pero es que el mundo real luego no es así. Entonces, en ese tipo de proyectos es donde realmente aprendes pues, el trabajo que tiene un ingeniero aeroespacial a la hora de desarrollar cualquier tipo de sistema o tal. Entonces, vamos, a mí me parece un puntazo que hagáis eso. Y quería preguntaros también, ¿qué creéis a vuestro equipo que le faltaría para poder ganar una competición de estas? O sea, obviamente podéis decir dinero, ¿no? Pero, o sea, siendo un poquito más, no sé, yendo un poquito, no tanto a la parte materialista, ¿sabes? No, pues nuestro equipo, pues yo creo que, yo qué sé, la parte electrónica no iba muy bien, no sé, algo así. Bueno, pues nosotros, o sea, yo creo que, bueno, tanto Star como nosotros competimos con planta propulsiva sólida comercial. Un muy buen paso de cara al año que viene podría ser hacer un motor propio, que eso también pues te da puntos a la hora de pues, todo el desarrollo técnico, como en el Technical Report. Entonces eso ya sería un pasito más hacia lo que dices tú, hacia esa victoria. Y luego al final pues también por nuestra parte, lo que hemos visto que también se valora mucho es el tema, como ha dicho antes Laura, de la organización. Es decir, tener las cosas muy claras cuando llegas al sitio de lanzamiento, que todos los equipos que están ahí, tanto en Mission Control como en Launchpad, como en la tienda, en pirotécnicos y demás, estén bien coordinados. Parece que no, pero siempre tienes un ojo encima. O sea, tú vas a tu rollo estresado porque no llegas a la ventana, pero siempre hay alguien que te está mirando y está apuntando lo que está haciendo el equipo en cada momento. Entonces también es, al final, las operaciones en un punto también que se puede mejorar y que al final también da puntos de cara a esa victoria. Y luego, bueno, pues con las otras dos categorías, pues al final redactar la documentación bonita y clara y demás también da muchos puntos. Entonces yo creo que serían los puntos, digamos, para ir avanzando puestos. Ajá. Sí, completamente. En nuestro caso, otra cosa que añadiría es el hecho de que los ingenieros en general, como siempre, tendemos a fijarnos, ¿no? Como en nuestros proyectos, en nuestros sistemas, y luego cuando lo integramos todo es cuando empiezan a fallar las cosas. Y nosotros, pues un poco por las circunstancias estas de que no siempre es posible juntarse todos, los tiempos que cada uno maneja son diferentes, ¿no? Unos trabajan en máster, otros están en el grado todavía y demás. Sobre todo los mayores problemas que tenemos son cuando integramos todo. Imagínate, tú tienes un sistema de telemetría que funciona genial, haces la prueba de radio, funciona perfecto, lo metes dentro del cohete y empieza a fallar, ¿no? Joder, pues si nos reuniéramos desde el principio y empezáramos a probar las cosas desde ya todo integrado, pues seguro que podríamos como alcanzar como mayores metas, como innovaciones un poco más como complejas, ¿no? Y eso, sobre todo el tiempo. A nosotros es lo que más nos limita, que siempre tenemos el cohete ya como preparado e integrado cuando quedan pues escasos días, semanas. Y si pudiéramos como invertir un poco más en bancos de pruebas, ese tipo de tecnología con tiempo suficiente antes de la competición, yo creo que podríamos dar una performance como mucho mejor en general en la competición. Y aquí también o sea, es importante mencionar, claro, ellos han quedado, como decían, cuartos y quintos, ¿no? Respectivamente, Star ha quedado cuarto y Faraday ha quedado quinto, de un grupo de 20. O sea, pese a tener un presupuesto más limitado, no les ha impedido llegar a puntuaciones altas y quizás si hubiesen sacado mucha mejor puntuación, por ejemplo, en el Technical Report,
que es algo independiente del dinero que tengas, ¿no? Porque al final es el tema de documentarlo, etcétera. Quizá incluso hubiesen quedado más arriba. Es decir, al final la competición no es que tenga un primero, o sea, compiten todos independientemente en qué categoría estén. Entonces tú puedes quedar primero yendo a 3 kilómetros y con un motor comercial sólido, de combustible sólido, sin necesidad de ser el equipo que tiene más presupuesto. Realmente en ese sentido la competición es justa porque permite a todos los equipos lucirse en su rama tecnológica, pero no limita que solo puedan ganar los que tienen más dinero. Qué guay. Y supongo que vosotros tenéis pensado seguir presentaros en el del año que viene y tenéis expectativas de, no sé si decir, de hacerlo mucho mejor o bueno, por lo menos quedar entre el top 10 igual, ¿no? Ahora hay que venderse, Nacho. Dale. Sí, la verdad que tenemos expectativas de presentarnos este año, porque yo creo que la competición como que reúne todo lo que queremos hacer con la asociación, ¿no? Nos da todas las posibilidades que nosotros llevábamos pensando unos cuantos años. Y como he dicho antes, estamos decidiendo cuál es como el objetivo al que vamos a ir. Si vamos a apuntar a más altura o vamos a fijarnos un poco más en la complejidad de nuestros sistemas y demás. Pero, por supuesto, el hecho de haber lanzado de manera exitosa te da una base de diseño que sabes que ya funciona, ¿no? Entonces, partes ya como desde mucho más arriba que otro equipo que, por ejemplo, nunca ha lanzado un cohete de manera exitosa y ha recuperado y demás. Entonces, las aspiraciones que vamos a tener, pues por supuesto, van a ser muy altas. Bien. Sí, yo totalmente de acuerdo con Laura. Al final, tener un vehículo que sabes que funciona, que recupera como tiene que recuperar, ya es una base muy importante para, pues como ha dicho Sergi, poder mejorar en otras que no son tan específicas de tu vehículo o tu tecnología, sino que al final es plasmar en 50 páginas todo lo que has hecho en un año, que eso, bueno, para equipos con 10, 12, 15 años de experiencia, pues al final son años que tienen ahí que se van puliendo y nosotros, pues al ser dos equipos tan jóvenes, pues a menos nosotros en nuestro caso esa parte nos penalizó mucho. También creemos que es normal, entre comillas, tener esa puntuación ahí y al final pues también es algo a mejorar de cara al año que viene. En vuelo sí que esperamos hacerlo igual que este año. Hemos sido el que más puntuación ha recibido en la categoría de vuelo. Entonces, en ese aspecto sí que esperamos mantenernos ahí y mejorar en lo que sería el resto, en documentación y demás. Vale, y una última cosa, ¿qué consejo le daríais a una universidad que quisiera, pues eso, meterse también en un equipo o un equipo que ya estuviera creado para ir a la competición? Pues sobre todo, como mencionábamos antes, que primero hagan un cohete como algo más pequeño, que sepan que pueden lanzarlo en territorio nacional, que no sea como de fabricación muy, muy cara, porque al final no es tanto como la dificultad de fabricar un cohete complejo, sino el hecho de hacer algo que vuele y que cumpla como todos los objetivos de recuperación y demás, por muy sencillo que sea, como si es de cartón, ¿no? O sea, al final lo importante es tener un equipo que sea capaz de integrar, que sea capaz de seguir la logística de lanzamiento y sobre todo que tengan una organización y una motivación, ¿no? Porque al final puedes tener un montón de equipos separados con muchísimas ambiciones técnicas, pero si no tienes una como directiva ejecutiva de la asociación que te guíe y que sepa hacia dónde quiere ir la asociación, es muy complicado, porque empiezas a gastar mucho tiempo en desarrollos, a encontrar como muchas complejidades que al final pues se pueden solucionar si haces un proyecto como más pequeño y sabes bien cuál es la logística de lanzamiento de un cohete. Sí, totalmente de acuerdo. Al final, hacer un prototipo, digamos, a menor escala te da la posibilidad de poder probar, que al final es lo que hace falta en este tipo de competiciones para asegurar que, al final, lo que ha dicho Laura, que tu sistema funciona. No tienes que hacer un motor criogénico de oxígeno líquido, no, con tener un motor comercial que sube y luego dos paracaídas que se abren cuando se tienen que abrir y bajan, con eso tienes digamos, una propuesta muy competitiva
a la hora de poder presentarte a la competición y que los jueces en ese proceso de selección vean que realmente tu equipo está enfocado no solo, digamos, en el desarrollo técnico y no en el desarrollo por desarrollo, porque sí, puedes tener un motor criogénico con oxígeno líquido, pero si no sale tu rail no sirve de nada, porque Ujú. no te ha cumplido la misión. Entonces, sobre todo eso, dar eh, esa, no sé cómo llamarlo, hacer ver a los jueces que tienes una propuesta, digamos, robusta, que aunque sea más sencilla, digamos, entre comillas, porque dentro de este mundo no hay nada sencillo, aunque sea más sencilla, entre comillas, a nivel tecnológico que otras propuestas, es un vehículo que es robusto, que funciona y que está probado. Ujú. Qué bien. Vale. Pues nada, yo creo que más o menos eso eran todas las preguntas que yo tenía. No sé, Sergi, si tú quieres aportar, preguntar o lo que sea, algo más desde Surtam, algo que veas. Sí, bueno, a mí me gustaría preguntaros a los dos chicos, y es que si Surtam creara una competición nacional, si podíais participar, teniendo en cuenta que ya tenéis que participar en la Euroc, si lo veríais compatible o deseable. ¿O crearíais ahí como una segunda división dentro de los equipos para participar en Surtam? Ujú. Pues la verdad que, por lo menos por nuestra parte, como decía, al final hacer un cohete, aunque sea más pequeño, ¿no? Y tener un equipo de gente que viva la experiencia de lo que es construir un cohete, lanzarlo y demás, es siempre muy positivo. Y joder, a nosotros nos encantaría que dentro de nuestro equipo poder tener parte de gente dedicada a la Euroc y parte de gente dedicada a lanzar un cohete a nivel nacional. Vamos, y por nuestra parte, desde luego que estaríamos dispuestos y sería, vamos, un placer. Cuando estuvimos en Zaragoza en el evento con el resto de equipos universitarios, yo creo que fue una experiencia súper enriquecedora y que nos unió un montón, sobre todo con el equipo de Faraday antes de ir al Euroc. Y eso, que por supuesto estaríamos dispuestos. Si no, por nuestra parte, pues también 100% de acuerdo con Laura. Al final tener esa oportunidad de poder lanzar, de hacer un lanzamiento extra al año o dos o los que se puedan hacer siempre es beneficioso, aunque, como he dicho Laura, aunque sea un cohete a menor escala, menor cota de altura, siempre es bueno porque hay sistemas que van a volar a cierta cota y los tienes que probar a cierta cota, pero luego hay otros sistemas que sí que se pueden probar en cohetes a menor escala, incluso para la gente nueva que ha entrado ese mismo año al equipo, es beneficioso para entrar en esa, digamos, esa situación, esa tensión de lanzamientos, de que hay alguien ahí que te diga, oye, que la ventana se cierra, tienes que lanzar ya, tío, espabila. Entonces, eso también sería muy, muy, muy beneficioso y desde luego podéis contar con nosotros al 100%. Qué guay. Ujú. Vale. Pues bueno, si eso se lleva a cabo, Sergi, tú avísame y ya lo sabré yo y lo diré por mis redes sociales, vaya. Y bueno, nada, muchas gracias por haberos pasado por aquí. Ha estado súper interesante y al final seguro que muchos estudiantes han conocido pues lo que hacéis y seguro que se interesan y preguntan y tal. Así que creo que muy guay. ¿Vosotros tenéis algo que preguntar, añadir o lo que sea? Laura o Nacho. Bueno, yo simplemente daros las gracias a los dos por haber montado esto, por ayudar a dar difusión a lo que sería la cohetería dentro de España, que sí que es verdad que hay muchos equipos, últimamente están surgiendo muchos equipos. Sergi, corrígeme, que seguro que tú llevas mejor la cuenta de cuántos equipos somos, pero somos alrededor de 7, 8, si no me equivoco, en toda España. Un número, digamos, que comparado con otros territorios fuera de España es muy bueno. Pero bueno, gracias por eso, por invitarnos, por ayudar a dar difusión a todo esto y cuanto más crezca la comunidad de cohetería en España, pues mejor será para todos. Yo me uno a los agradecimientos de Nacho. Ha sido un placer, la verdad, poder participar en esto. Es una pasada, yo creo, de aquí a unos años atrás, ver cómo esto está evolucionando Ujú. y al final darnos como visibilidad, tanto en redes sociales como en entrevistas y demás, es una pasada y yo creo que esto es el momento y que se prepare todo el mundo para vernos crecer y triunfar en el futuro. Qué guay. Supongo que Sí. tenéis redes sociales, perdón.
Sí, ¿no? De Sí, los equipos. Vale, sí, sí. las pondré por aquí para que la gente vamos, que os tenga bien localizados. Genial, mil Sí. gracias. Yo también darte las gracias, Sergio, por la entrevista y por el espacio para poder difundir esta actividad. Como dice Nacho, vamos creciendo, ya somos 10 equipos y espero que vayan surgiendo más en los próximos meses. Y también decirle a la audiencia que aparte del trabajo técnico y demás, también se organizan buenas fiestas ahí en Portugal, luego los equipos para celebrar los lanzamientos y también al final es gente que conoces que comparte hobby con el que te lo pasas muy bien, haces amigos, etcétera. También es importante. Qué bien. Vale, pues nada, si os parece lo dejamos aquí. Cualquier persona que tenga preguntas que lo ponga en los comentarios o lo que sea. Y bueno, seguramente yo no sepa responder muchas. Así que yo hablaré con Sergi y le diré, os redirijo directamente a él. El canal de Surtam, ¿no? Tienes en YouTube, Sergi, se llama Surtam tal cual. O bueno, Sí. lo pondré por aquí.